Bienvenidos a Última Hora Sports a través de ultimahora.es en esta jornada donde tenemos la posibilidad de hablar, ya lo pueden y de entrevistar y de hablar, sobre todo de hablar de fútbol con el entrenador de Playas de Calviá, con Carlos Martínez, un técnico que tampoco hace falta mayor presentación. Mister, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Miguel. Bueno, pues la situación esta temporada es de un Playas de Calviá que habéis sido líderes, pero que la competición no te permite un solo partido de bajón, ¿no? Sí, hay cinco, como hemos dicho desde el principio, hay 5 equipos muy poderosos a priori. Durante el inicio de liga conseguimos pues dar la sorpresa, pero al final, con el paso de los partidos, estos equipos se van poniendo en posición y al final está costando mucho y bueno, al menos tenemos la suerte, la fortuna de estar en la pelea, ¿no? Que no es poco. No es poco y más tal y como está el nivel en esta tercera división, porque el vagón de cabeza se va ampliando. Lo que pasa que luego hay ese pequeño vagón de arriba del todo que todavía hay una serie de privilegiados que impiden pues a otros equipos del perfil del Playas realmente poder meterse ahí. Está muy dura esta tercera división. Sí, está muy dura, se ha hecho un corte muy grande, hay 7 equipos, ¿vale? Que estamos ahí en la pelea por hacer playoff y al octavo hay unos 13 puntos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Entonces, del séptimo al octavo, ver 13 puntos de diferencia, yo creo hace años que no se veía, ¿no? Lo positivo, como te digo, es que estamos en el corte bueno, pero bueno, sabemos que la empresa es difícil. Muy complicada. Durante esta conversación, justo por detrás de nuestras espaldas, van viendo ustedes imágenes de Carlos Martínez siendo entrenador del Playas, siendo entrenador también de otros muchos equipos, porque Carlos va sumando muescas a su ficha, ¿no? ¿Y cuántos años son más o menos? ¿O cuántos años puedes llevar ahora entrenando? 24 años. 24 años desde que muy empezaste. joven. Muy joven. ¿A qué edad te empezaste? Empecé con 18. 18 años. Bueno. Empecé con 18 por aquello de, estaba en un equipo de fútbol, no estábamos muy a gusto, pedimos la baja, no me la dieron y dije, bueno, pues vamos a entrenar. Empecé con un Alevín B. Y bueno, luego fui pasando por todas las categorías del fútbol base. Empecé con un Alevín B, fútbol 7, Alevín, Alevín A, infantil, cadete, juvenil, hasta llegar a la tercera. Pero tu experiencia ya en el fútbol regional fue también siendo muy joven, ¿no? Sí, yo creo que con 26, 27 años cogí el Andratx, claro, el preferente. 26, 27 años, posiblemente había jugadores más veteranos que tú. Había jugadores más veteranos que yo. Claro. Ese primer año conseguimos ascender a tercera y luego mi primer año en tercera con el Andratx fue una muesca de realidad de lo que es la tercera, porque descendí. El primer año que ascendí y que debuté en tercera división, descendí con el Andratx y me di cuenta de cómo es la categoría, ¿no? De lo difícil que es estar, de lo difícil que es llegar y de lo que es difícil que es mantenerse, ¿no? Decíamos esta semana precisamente esto, ¿no? Que desmerecer la tercera división es muy fácil, pero luego habría que tener en cuenta lo difícil que es entrenar en tercera división. Muchos entrenadores, afortunadamente hay un buen nivel, pero muy pocos equipos para llegar. Muy difícil. Yo ya te digo, tuve la fortuna de ascender un equipo para entrenar en tercera. Después del Andratx me llegó la oportunidad de entrar al Constancia. Estuve 2 años. Bueno, creo que me llegó a lo mejor incluso demasiado pronto, demasiado joven, porque todo el bagaje que tú tienes ahora con 40 años, 42 años, no lo tenías con 28, 29. Constancia de Inca, que con todos los respetos a todos los equipos, evidentemente, pero Constancia de Inca es un histórico. Es un histórico. Con todas las de la ley. O sea, es un histórico, es un club que te da prestigio como entrenador. Claro, un club que ha sido profesional. Correcto. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues luego estuve en el Collerense, decidí salir de tercera, cogí juvenil y te das cuenta de que cuesta volver, ¿no? Porque luego solo pude volver ascendiendo a otro equipo que fue al Santa Catalina. A Santa Catalina, que conseguiste el ascenso, y ahora en el Playas de Calviá, que históricamente también es otro club grande, que también ha pasado dificultades, que también bajó, también volvió a subir, y ahora está en esa pelea para intentar meterse en esa zona de playoff para intentar ascender, porque lo que habéis hecho en el Playas de Calviá, claro, estamos hablando de un club histórico, de un club que siempre ha tenido un potencial económico fuerte, pero que en su momento no tuvo ese potencial económico y tuvisteis que reinventarlo. Sí, bueno, cuando llega al club el presidente actual, Armando Pérez, el club está al borde de la desaparición, ¿no? Es decir, es un equipo que había descendido de categoría,
que se salva por la fusión con el Soledad, y que estaba muy cerca de, pues ya te digo, de desaparecer porque no había prácticamente infraestructura, ¿no? A partir de ahí, bueno, hay una persona que le da músculo económico al club, que empieza a hacer las cosas con criterio, que empieza a fichar buenos coordinadores sensatos para el fútbol base, gente que trabaja muy bien la base, y poco a poco el club está creciendo y bueno, yo creo que Calviá es un municipio con una capacidad deportiva que debería tener un equipo en altas cotas, ¿no? Eso es lo que evidentemente todos esperamos, ¿no? Que tarde o temprano un municipio como Calviá pueda tener precisamente como mínimo pues ese club en Segunda División B. Vamos a ver qué pasará, porque está complicado, porque la situación es difícil, porque hay clubes... no quiero decir prácticamente profesionales. El Mallorca es profesional, el Formentera viene de bajar, sobre la todo, Peña Deportiva de Santa Eulalia. Los equipos de Ibiza, sobre todo, están muy profesionalizados. Ahora mismo en la clasificación está la Peña Santa Eulalia, el Formentera y está el Ibiza en esos 7 primeros, ¿no? Son equipos que han apostado mucho, que tienen un músculo económico detrás importante. Y bueno, yo creo que es difícil, pero el Playas cada año va dando pasos para intentar recuperar ese prestigio, esa historia. Y tú, desde el punto de vista técnico, esta evolución que nos comentabas, sobre todo desde que arrancaste pues, en el Andratx, supongo que debe haber tenido una continuidad, ¿no? No eres el mismo entrenador de hace 25 años, ¿no? No, yo creo que en fútbol evolucionas o tienes que salir, porque el fútbol evoluciona muy rápido, ¿no? Sistemas de juego, los jugadores que llegan no son los mismos hace 20 años que ahora. Físicamente ha crecido mucho a nivel de potencial, creo que los jugadores se cuidan mucho, hay probador físico, hay entrenadores personales, entonces, bueno, hay una evolución constante, ¿no? A nivel de táctica, si tú aplicas lo mismo que yo aplicaba cuando tenía 20, 22 años, evidentemente pues no estaría seguramente entrenando, porque, como te digo, ¿no? Es muy rápido, hay muy buenos entrenadores que siempre buscan variantes, buscan cómo hacerte daño, y que no te puedes quedar en lo que veías, ¿no? Tienes que buscar mucha información. Hay mucha información en internet que antes no había, que te permite ver cómo entrenan muchos entrenadores del mundo, y luego, evidentemente, enfrentándote a otros entrenadores aprendes también, porque al final, como tú has dicho, el nivel de la tercera es alto, ¿no? Yo creo que además es alto a nivel de entrenadores. Creo que el nivel, sobre todo a nivel táctico, el entrenador mallorquín es un buen entrenador. ¿Con quién te quedarías? ¿Quiénes han podido ser tus referentes? ¿Quiénes son los entrenadores? Pues porque te enfrentas a ellos y dices, hostia, cuando me tenga que enfrentar a este va a ser difícil porque este me lo pondrá muy complicado. Si te tengo que hablar de referentes como entrenadores que ya no están en activo, te hablo de Pedro González, ¿no? Creo que es un entrenador que me dio clase en el curso de entrenador y que, bueno, solo por la personalidad que él tiene, por cómo hablaba, cómo te decía las cosas, era una persona que te calaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego en entrenadores que aún están en activo, que son más veteranos que yo, pues te puedo hablar de Juan Madarder, de Jaume Mut, de Nico López. Son entrenadores que me enfrenté con 26, 27 años, yo me enfrenté a ellos, y para mí eso era pues un reto maravilloso, ¿no? Porque eran entrenadores que te habían dado clase en los cursos y que eran, bueno, pues gente de la que aprendes, ¿no? Claro. De gente de mi época, pues evidentemente más o menos de mi edad, está Guillem, está Tony Amor, Óscar, al que le mando un abrazo fuerte. Pep Barceló es un entrenador que sus partidos contra mí siempre son partidos muy tácticos, son muy cerrados, interesantes. Son entrenadores que además no es una afirmación gratuita, sino que ahora cuando hay un playoff se ve, o sea, ahí las cartas están sobre la mesa, cuando hay un playoff pues pone las cosas muy difíciles. El Felanich de Mut le puso la pasada temporada, o hace 2 temporadas, todos sabemos lo que sufrieron sus rivales. Y cada uno con su estilo. El Poblense, y cada uno con su estilo. No es casualidad, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene, o que yo creo que tiene que tener un entrenador, es ser reconocible, que su equipo sea reconocible, ¿no? Tú ves a un equipo de Jaume Mut y ves un equipo reconocible, ¿no? Ves un equipo de Nico López y lo ves reconocible con su idea de juego, igual que si ves un equipo de Óscar, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que luego te puedes encontrar en una fase de ascenso, en un playoff, te puedes encontrar equipos mejores físicamente, técnicamente mejores, pero sin duda yo creo que el entrenador mallorquín está muy preparado, no solo para entrar aquí, sino para entrar en cualquier categoría. Carlos, el debate siempre, ¿qué es jugar bien? Y para ti, bueno, yo creo que jugar bien es trabajar durante la semana una idea de juego,
y aplicarla. De ahí, a partir de ahí hay una riqueza muy amplia. Puedes jugar combinativo, que es lo que está de moda ahora, o que es lo que a la gente le gusta mucho, que seas un equipo dominador, pero hay equipos que, siendo menos dominadores, si desarrollan un plan durante la semana para jugar un ataque directo o jugar un contraataque y lo realizan bien, para mí eso es haber hecho el plan del entrenador o el plan que se ha trazado durante la semana y si ha salido ejecutarlo bien, con corrección, ¿no? correcto. ¿A ti tu sello cuál sería? Bueno, yo he ido evolucionando con los años. Al principio a mí me han tildado mucho de Amarretti, de ser un entrenador muy defensivo, y es verdad que a lo mejor en una primera etapa era un entrenador muy, muy defensivo. Yo creo que hay gente que confunde el defender bien con el ser defensivo. A mí me gusta un equipo ordenado, un equipo que defiende bien, pero es verdad que con los últimos años, sobre todo en función de las plantillas que he tenido, creo que bueno, me he ido acercando un poco más a ese fútbol dominador o a ese fútbol asociativo. Yo, por ejemplo, en el Playas, sobre todo en casa, creo que somos un equipo bastante dominador, somos un equipo que tenemos calidad suficiente como para intentar dominar a los rivales, ¿no? ¿Debe un entrenador imponer sus ideas o debe un entrenador ser capaz de ser lo suficientemente flexible para pues, renunciar a parte de sus ideas, pero amoldarse a las características? Como te he dicho antes, yo creo que al final un equipo tiene que ser reconocible con la idea del entrenador, entonces tenemos que buscar un equilibrio. Yo, por ejemplo, puedo querer que mi equipo juegue mejor que a lo mejor hace 15 años, en el sentido de que quiero más la pelota ahora, pero evidentemente no renuncio a que mi equipo sea un equipo sin balón, muy agresivo, muy intenso, que tenga una presión muy alta, que sea un equipo muy ordenado en cuanto a distancias de líneas. Entonces, bueno, yo creo que es un equilibrio entre lo que tú tienes como jugadores, pero tu sello personal, es decir, el jugador también tiene que adaptarse a lo que tú le vas a pedir, ¿no? El hecho de ir sumando años en los banquillos y de estar ya y de haber estado ya en banquillos, Playas de Calviá, Constancia, esto ya te da un cierto, bueno, pues un cierto carácter, ¿no? ¿Cómo lo haces para fichar a un jugador? Es decir, antes, décadas atrás, pues evidentemente había mucho dinero y los jugadores, pues evidentemente, como es natural, pues se movían más o menos pues por una ficha más alta aquí o allí, ¿no? Esto ahora se ha equilibrado, ya no hay el dinero que antes, por lo tanto, ya tiene que haber ese convencimiento por parte del entrenador que te motive más. Tiene que haber algo que te motive más, sí, que no solo lo económico, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que en función del club que estás es más fácil o es menos fácil, ¿no? Evidentemente fichar a un jugador cuando estaba en el Constancia era seguramente más sencillo que ficharlo en Santa Catalina o en el Collerense, y evidentemente las instalaciones de un sitio u otro influyen, pero luego para intentar convencer a un jugador yo creo que hay que ser honesto. Es decir, no hay que venderle falsas ilusiones, ni hay que intentar convencer a alguien prometiéndole cosas que tú no vas a poder cumplir, ¿no? Yo creo que como entrenador tienes que ser honesto con el jugador, ir de cara. No puedes vender una titularidad durante 38 jornadas. No, ni una titularidad, ni de que estás por encima de otros, porque al final el tiempo te va a pillar y al final el que va a quedar mal eres tú, ¿no? Entonces yo creo que al jugador hay que hablarle muy sinceramente y hay que hablarle muy claro, como si le hablases a un hijo, en el sentido de que tú quieres lo mejor para el jugador porque eso va a ser lo mejor para tu equipo. Gestión de vestuario, Carlos. Tan importante es el apartado técnico, táctico, la pizarra que uno pues se prepara en los cursos y durante años, como la gestión del vestuario, que no sé hasta qué punto se puede enseñar esto. Es lo más importante y es lo que con los años uno aprende también a domar, ¿no? Es decir, a lo mejor de más joven, paradójicamente, era a lo mejor mucho más autoritario en el sentido de que me gustaba mucho que todo saliese como yo creo, y con los años te das cuenta de que, bueno, de que el jugador tiene también que ver y tiene que opinar. Tú eres el último hombre que tiene que decidir porque es el que tiene que tomar las decisiones, pero creo que al final has de encontrar un equilibrio también en que el jugador se sienta a gusto, ¿no? Y sobre todo a nivel amateur o semiprofesional, porque al final, como te he dicho antes, ninguno se va a hacer millonario jugando en tercera división, ¿no? Entonces creo que hay unas bases de disciplina que son inviolables, pero luego creo que la gestión grupal, el que haya sobre todo un buen ambiente, un buen grupo de gente a nivel personal, creo que es fundamental. Yo creo que es más importante tener un 10 como persona y un 8 como futbolista que tener un 8 como persona y un 10 como futbolista. Eso es una regla que no intento saltarme. Pero el látigo no termina de ser la mejor solución para llevar un vestuario. No, yo creo que, y más cuando estamos hablando ya de jugadores semiprofesionales, ¿no? Que ya juegan porque quieren jugar, ¿no? Creo que el diálogo es importante. Como te digo, hay unas normas que son inviolables a nivel de grupo, es decir, si hay alguien que salta esas normas y perjudica al grupo, pues evidentemente
está haciendo algo mal, pero creo que es muy importante el que haya un sentimiento de familia o de grupo, ¿no? Creo que es muy importante. Yo fomento mucho, por ejemplo, después de los entrenos el relacionarse, a lo mejor el hacer una caña o el hacer una Coca-Cola, todo el grupo. Intento que sea 1 o 2 veces por semana de manera casi obligatoria, porque creo que eso al final se va a trasladar al campo. Vamos terminando ya, como con Carlos hablaríamos de fútbol y se nos haría corto cualquier espacio, ¿no? Pero tú que has conocido a muchísimos futbolistas durante estos últimos años, el futbolista ejemplar, ¿le pondrías nombre o nombres? Hay algunos futbolistas que te han ayudado mucho por su capacidad futbolística y personal, por su profesionalidad dentro de lo que es la tercera. Por todo lo que te han dado, alguno que tú digas... Bueno, puedo decir que tengo la suerte de tener o haber entrenado muy buenas personas. La mayoría son jugadores que incluso luego tengo relación de amistad con ellos, ¿no? Es decir, si te digo muchos nombres me voy a dejar otros tantos y seguramente pues me deja algunos que no se merecen, ¿no? Te podría hablar de Rubio, por ejemplo, a nivel de liderazgo. Creo que es un jugador que es como un segundo entrenador en el campo, porque quiere ayudar con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Te podría hablar, por ejemplo, en el Playas de Bardolet, jugadores que además de ser profesionales, son jugadores ejemplares, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y yo, bueno, como te digo, creo que lo que buscamos es eso, ¿no? Siempre hago la misma pregunta a los entrenadores, porque sé que llevan muy interiorizado un factor, un punto de su profesión, ¿no? Que es la toma de decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones que tú tienes que tomarla, o sea, tienes que tomarla tú, tienes un ayudante que te asesora, tienes un preparador, pero al final la decisión la tomas tú. A veces te equivocas, a veces no te equivocas, pero esa sensación de soledad, ¿eso es así o...? Sí, es así, sobre todo cuando se pierde, ¿no? Tienes una sensación de vacío, ¿no? De que te has equivocado además, seguramente, y eso la gente se cree que un entrenador cuando falla no se da cuenta. Un entrenador claro que se da cuenta y claro que es autocrítico y claro que somos conscientes cuando nos hemos equivocado y cuando no hemos estado bien en esa toma de decisiones, ¿no? Pero por otra parte, si hablamos del entrenador como gestor, como entrenador en el campo y tal, yo creo que lo más importante del entrenador, con los años, uno se da cuenta que lo más importante es la lectura que tiene de los partidos, ¿no? Yo creo que leer el partido bien para un entrenador es un 60% del trabajo hecho, porque al final donde se juega el resultado es en esa lectura, en ese cambio de sistema o en ese cambio de un jugador por otro, es donde hay mucho riesgo, pero también donde si aciertas vas a poder ayudar al equipo a lo mejor. Claro, pero el fútbol es riesgo, ¿no? Muchas ocasiones. Y eso es lo que la gente muchas veces no ve, ¿no? El entrenador, no, ¿por qué cambia este y no cambia el otro? O pone a este y no pone a otro. Siempre hay un motivo, es decir, el entrenador siempre tiene un motivo. Siempre tiene un argumento. Ningún entrenador tira una moneda al aire. Cada decisión técnica tiene un motivo, no es un capricho, ¿no? Lo cual no significa que esa decisión sea acertada. Los entrenadores nos equivocamos mucho, pero como se equivoca el jugador, como se equivoca el árbitro... Claro. ¿Qué te va a decir? Esa toma de decisiones llega semanalmente. Un 11 titular, una convocatoria y unos descartes, ¿no? Eso también tiene que ser complicado, ¿no? O sea, eso tampoco te dicen es muy cuando complicado. haces el curso, mira, los descartes se hacen de esta manera, tienes que... No, ahí tiene cada uno lo hace de una manera. Sí, yo intento dar muchas explicaciones, lo cual a veces es muy malo. Al futbolista tú le intentas dar explicaciones, lo que a veces es muy malo porque a veces cuando te quieres explicar más es peor porque siempre te acaban cogiendo la matrícula por algo, ¿no? Pero intento ser, como te he dicho antes, honesto. Es decir, yo cuando no estoy contento con un jugador, se lo voy a decir y le voy a decir por qué creo que no está bien o por qué no va a entrar, porque yo creo que no está bien por X motivos, ¿no? Hay jugadores que lo llevan muy bien, hay jugadores que lo llevan muy mal. Claro. Incluso a lo mejor lo dejas fuera porque no hay más remedio, o sea, porque juegan 11. No, y hay veces que tú incluso en la charla dices, he dejado fuera a Pepe y yo soy consciente que esa decisión es injusta porque está dentro de la convocatoria algún jugador que a lo mejor hoy... pues por necesidades del partido lo necesito para X motivos, pero tal vez a lo mejor no debería haber entrado en la convocatoria. Efectivamente. Bueno, pues es el día a día de los entrenadores, eso que no se ve y como bien dice Carlos, a veces pues esas actuaciones que también, esas decisiones que uno tiene que tomar sobre la marcha en un minuto. O sea, te expulsan a un jugador en el minuto 5, te cambia todo lo que has hecho durante la semana, prácticamente no sirve para nada, Carlos. Sí, son situaciones muy rápidas,
donde tienes que tomar decisiones muy rápidas, donde el equipo tiene que adaptarse muy rápido y donde no estás preparado porque, como dices tú, son decisiones, a veces se te lesiona un jugador a los 3 minutos de haberlo cambiado, ¿no? De haberlo sacado al campo, tienes que volver a reinventar otro cambio. Bueno, yo creo que al final nos apasiona mucho esto, yo creo que todos los entrenadores somos vocacionales porque lo vivimos con una pasión importante. Y bueno, yo te digo que yo sí estoy contento, por ejemplo, de algo, es mi padre era entrenador, nunca pensé que sería entrenador, y si estoy contento es porque creo que he sido capaz de empezar muy abajo y poder llegar a tercera división, que para mí es un éxito y que ni soñaba cuando empecé, ¿no? Hemos visto muchas imágenes de Carlos durante esta charla cuando entrenaba equipos base y bueno, y siempre es un placer y una satisfacción que uno de los nuestros llegue a consolidarse, insisto en esa idea, en tercera división, donde no regalan los banquillos en tercera división, tienen que ganarse esos puestos en los banquillos de tercera división. Carlos se lo ha ganado y como Carlos muchos entrenadores se los han ganado y como Carlos y muchos otros entrenadores merecerían tener una oportunidad en categorías superiores, pero esto de momento parece vetado para el entrenador mallorquín, aunque tarde o temprano esperemos y deseemos que cambie. Mucha suerte para esta temporada, Carlos. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Todos ustedes también, gracias y puntual información en Última Hora.